Bueno, hola, un cordial saludo. Este video lo hago pues para responder de frente a una noticia falsa o acusación que viene de un medio de comunicación por afirmaciones de un empresario evasor que se hace pasar por campesino y que me responsabiliza de delitos sin ninguna prueba. Bueno, antes de cualquier cosa, yo quiero aclararles que si yo, César Pachón, he cometido alguna ilegalidad o un hecho de corrupción, pues yo no tengo problema en primero, pues renunciar a mi curul, en segundo, ir a la cárcel si así las autoridades lo requieren, y estoy a disposición de todos los entes de control, a todas las personas que me requieran, todas las instituciones que me requieran, pero el que nada debe, nada teme. Y no dice nada de todo esto que dice este señor. Lo que hoy sale en medios no es una investigación para que ustedes lo tengan en cuenta, por más que así lo quieran mostrar. Es simplemente la versión única de una persona, de un evasor al que la DIAN le quiere cobrar una plata y este señor busca la forma que alguien pues más se la pueda pagar. Empecemos a aclarar punto por punto para que no queden dudas. Resumiendo, lo primero que este señor José Torres dice es que él puso su empresa para firmar un contrato con la gobernación de Boyacá por más de 600 millones de pesos para la iluminación del puente de Boyacá. Pero en realidad, quien quería hacer ese contrato, el supuesto dice que fui yo y que él simplemente y desinteresadamente puso su empresa y firmó, pero que todo el dinero supuestamente me lo quedé yo y que me le volé con ese dinero. Bueno, primer punto, y como de las cosas poco creíbles, ¿se imaginan ustedes que mi mayor opositor me dé un contrato a mí, a César Pachón? Pues es poco creíble que el gobernador Carlos Amaya, mi mayor contradictor y opositor en mi departamento Boyacá, me otorgara a dedo un contrato a mí, a César Pachón. Es poco creíble que yo se lo pidiera, pero para ser honestos, es también muy poco creíble que él me quisiera entregar un contrato a mí, a su mayor contradictor. En fin, para empezar, es poco creíble que yo hubiera podido convencer a mi rival político de toda la vida de algo así. Comúnmente esos favores se dan entre aliados políticos. Más bien debería investigar la justicia o el periodismo tan interesado en esos temas porque en Colombia se otorgan contratos a dedo y sin licitación, si este fuera el caso de este contrato. Pero bueno, sigamos avanzando. Bueno, como segundo punto, no es un elefante blanco. La obra de la iluminación del puente de Boyacá, según pude investigar hoy, luego de la acusación que se me hizo, esa obra se hizo como correspondía. No faltó ni una luz, es decir, el contrato pareciera que se cumplió a cabalidad. Piensen en lo siguiente, si yo me hubiera quedado con el dinero de la obra, pues difícilmente se hubiera podido ejecutar, se hubiera podido terminar. Desconozco si hubo otra gente que se hubiera podido quedar con algún dinero allí. En general, los elefantes blancos son producto de la corrupción, porque como sucedió en el OCAT Paz, en el tema de los 70.000 millones que se los abudinaron, pues al robarse los dineros, las obras no se hacen, no se construye un hospital, no se construye una escuela, etcétera, etcétera. Bueno, siguiente punto y muy importante. Yo no era congresista cuando se firmó el dichoso contrato. No era representante ni elegido ni posesionado en esa fecha. El contrato, según vemos lo que reportan los medios, se firma a finales del año 2017. Yo no era congresista. Yo fui congresista a partir de la mitad del año 2018. ¿Y por qué este dato es importante? Porque en el afán de mentir de este señor, en esa supuesta investigación, dice que yo utilicé mi investidura de representante para obtener el contrato. Y yo no era ni representante. ¿De qué investidura habla si ni siquiera yo haya sido elegido? Bueno, un cuarto punto es que no hay denuncia ni hay una investigación judicial. ¿Por qué no se radicó esta denuncia formalmente en los entes de control? Quieren radicarla casi 5 años después que sucedieron los hechos cuando pues ya puede ser demasiado tarde. O solamente pues quieren dejar en el aire, Pachón es un corrupto, pues para no dar ninguna prueba, solo el dicho de una persona que firma un contrato con sus derechos que podrá haber adquirido,
pero que finalmente terminas debiendo un poco de impuestos a la DIAN. Quizás nunca fueron a la justicia porque saben que si se hace una investigación que sea real y no un rumor, pues se va a demostrar la falsedad de lo que sostienen y bueno, se les va a caer la montaña de difamación. Yo no tengo problema en enfrentar a la justicia. No es la primera vez que a mí me hacen esto, me atacan de esta manera. Durante el gobierno del presidente Santos, por ejemplo, también radicaron denuncias en mi contra. Allá dijeron todo tipo de cosas, que supuestamente yo me había robado unos dineros del paro. Di la cara, enfrenté denuncias hasta en la Corte Suprema, fui a la justicia y la justicia finalmente pues me terminó dando la razón, y si no pues me hubieran tumbado mi investidura de ser representante de la Cámara. Y la realidad es que los dirigentes de izquierda estamos acostumbrados a estos modus operandi de difamación, pues sin pruebas. ¿Por qué el señor Torres esperó casi 5 años para salir a hablar con los medios y aún después de hablar con ellos pues no me demandó judicialmente? Es más, ¿por qué no lo hizo desde el primer momento? La respuesta es sencilla. El señor no quiere una investigación judicial porque no le conviene. Sabe que es falso. Lo que quiere es un escándalo periodístico, quiere perseguirme y luego no sé si de pronto me quiera tratar de extorsionar o no sé qué tipo de cosas pueda llegar a hacer o a pensar, pero pues eso yo no voy a permitir que lo logre, tampoco porque sencillamente ese no es mi estilo. Ustedes me conocen y antes muerto que callado. Bueno, un sexto punto, el modus operandi. El señor Torres pues crea esta empresa, según investigamos el día de hoy, en el año 2012, la empresa a la que le adjudicaron el contrato en el puente de Boyacá. Eso fue muchos años antes de conocerme a mí, pero vemos que en el 2017, según los medios de comunicación, el año del contrato con la gobernación, de repente él deja de pagar la matrícula mercantil y los impuestos de esta empresa. La abandonó y la dejó tirada. Lo extraño es que el año siguiente, este señor Torres crea una nueva empresa con el mismo objeto social y la misma actividad económica. ¿Acaso creyó el señor que dejando de pagar la matrícula mercantil, la DIAN no le iba a cobrar lo que estaba evadiendo? La actitud de Torres es extraña, pues aún más extraño es que Torres le diga a la periodista que supuestamente lo que lo motivó a prestar su nombre y el de su empresa, desconociendo todas sus obligaciones legales, fue la posibilidad de figurar en el RUT, que es el registro de proveedores del Estado. Pero si lo que quería este señor Torres era tener antecedentes como proveedor con su matrícula mercantil, ¿por qué no siguió con la empresa? ¿Por qué la dejó tirada? ¿Por qué no aplicó a otras convocatorias con la experiencia que ya tenía adquirida? ¿Por qué creó una nueva empresa sin estos antecedentes que él decía que estaba buscando? Es decir, firmó con una empresa para figurar como proveedor del Estado y luego creó otra sin ningún antecedente con el mismo objeto social. Esto no tiene razón de ser. Otra de las cosas que dice este señor es que trabajó en mi UTL como compensación por ese supuesto contrato, y además dice que supuestamente yo le robaba todo el sueldo. Es decir, lo que este señor dice es que yo lo estafé con el contrato y que luego lo contraté otra vez para seguir estafándolo. Es extraño que alguien que dice ser estafado acepte continuar siendo estafado por la misma persona. Fue mi UTL y nunca lo oculté. Sí, es verdad, el señor fue mi UTL, pero pues yo no lo contraté para premiarlo por ningún contrato, como mencionan los medios de comunicación. Y de eso pues hay varias pruebas. La primera es que él fue contratado varios meses después de que yo me posesionara en el Congreso. Si hubiera sido un premio, lo hubiera contratado apenas me posesionaba. Por otro lado, pues yo nunca oculté su nombre ni su función dentro de mi UTL. La realidad es que si yo fuese un corrupto y este señor fuera mi testaferro, como lo aseveran los medios,
pues no lo hubiera tenido nunca en mi UTL, a la vista de todo el mundo. Los corruptos ocultan esos lazos justamente para que no los descubran, y como pues yo no soy un corrupto, pues no tenía pues nada que esconder en este caso. Si supuestamente yo lo utilizaba como testaferro, como dicen en este falso testimonio de este señor, porque yo fui quien le pidió la renuncia. Si supuestamente yo lo obligaba a esto y le quitaba todo su salario, ¿por qué seguía trabajando en mi UTL y por qué seguía respondiéndome con sus tareas? Sí, sigue esto sin entenderse, pero pues yo le pedí la renuncia por varios motivos. Justamente me llegaron rumores de que este señor era un probado estafador de poca monta, pero al fin y al cabo estafador, ¿no? Yo le pedí explicaciones sobre estos rumores y sus respuestas dubitativas no me dieron tranquilidad y yo le pedí la renuncia. Pues bueno, uno de estos rumores pues se comprobó, y es que este señor Torres denunció que le habían robado un camión de varios millones de pesos, que le habían dado escopolamina, que le había afectado esta escopolamina, y por eso pues lo habían robado. Luego tuvo que salir a desmentir en otras declaraciones en ese proceso esa denuncia, porque en realidad había vendido, era el camión, lícitamente, pero quería además de venderlo, cobrar el dinero del seguro con un falso robo. La justicia falló en contra de este señor, en contra de este empresario, que en medios de comunicación lamentablemente venden como un campesino inocente. Otro cuento que me arman acá en esto, un cuento chimbo, es que supuestamente yo me juntaba con el señor en una cafetería para quitarle su salario. Debe ser pues el primer sospechado de corrupción que se deja ver en un lugar público recibiendo dineros todos los meses. Por eso es que no fue a la justicia tal vez todavía, porque el cuento que repite en medios es poco creíble. Le puede servir para difamar, pero yo creo que para nada más. Este señor está siendo solicitado por la DIAN por una evasión de impuestos, evasión de su empresa, la empresa del contrato que nos señalan aquí. Esta empresa fue creada en el 2012, según investigamos. Es decir, una empresa que ya existía desde antes del contrato. ¿Por qué este señor no pagó sus deudas con la DIAN? ¿Cómo es posible deberle a la DIAN más de 300 millones de pesos de un contrato que su valor es alrededor de 600 millones de pesos? Para mí no dan los números, no dan las cifras. Lo más probable es que la deuda de este señor sea anterior a dichoso contrato y posterior a dichoso contrato. Y que ahora que se la quieren cobrar, pues me sale a señalar a mí. Lo cierto es que si tuvieran realmente pruebas de que hice algo ilícito, pues no buscarían en contratos de hace 5 años, donde yo ni siquiera era congresista de este país. No tienen nada, no soy un corrupto, pero difamar para ellos es gratis. Yo intuyo de dónde viene este ataque. Intuyo quiénes son los responsables de esta falsa denuncia. Pero quiero ser cauteloso y aún no puedo dar nombres. También sé que quienes están detrás creen que no lo sé, pero ya habrá tiempo para quitar algunas máscaras. Yo no le voy a pedir a su merced que me crea o no me crean. Para eso es la justicia, para eso están los jueces, para eso está la imparcialidad de ellos. Como dije al comienzo, aún no hay una denuncia formal, pero estoy a disposición de todos los entes que me soliciten y a disposición sobre todo de todos los que votaron por el Pacto Histórico y confían en mí, en mi nombre. Y si hay algo que no respondí en este video, pues me lo dirán. Bueno, un abrazo y les contaré de esto a medida que salgan más acusaciones. Estoy seguro que van detrás de todos los congresistas del Pacto Histórico y uno a uno intentarán dañarnos. Lo importante es dar respuestas y no victimizarse. La verdad siempre triunfa, aun cuando en estos próximos 4 años crecerá día a día la montaña de difamaciones. Les pido su apoyo, que nos sigan acompañando, que nos sigan respaldando y muchas gracias
Los quiero, los aprecio mucho.